Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gema Díaz y María Moro. Era el año 2000, año del jubileo del segundo milenio, cuando San Juan Pablo II, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, gritó a los jóvenes: «Abrid las puertas a Cristo». Piero Rossi, médico ginecólogo entonces anticlerical y abortista convencido, trabajaba en la clínica Mangiagali de Milán, cuando oyó las palabras del santo. A partir de ese momento, mi vida cambió totalmente. El doctor Rossi practicaba abortos en un hospital de Milán. Algo había en su trabajo que le producía una profunda tristeza, que solo empezó a desaparecer durante la Jornada Mundial de la Juventud en el jubileo del segundo milenio, celebrada en Roma. Por supuesto, ni se había planteado asistir a ella, pero los medios de comunicación se hicieron eco del mensaje del Papa. Así lo contó él mismo, según recoge Benedetta Frigerio en la nueva Bussola Quotidiana. Vosotros defenderéis la vida en cada momento de su desarrollo terreno. Os esforzaréis con toda vuestra energía para que esta tierra sea cada vez más habitable para todos. Queridos jóvenes del siglo que comienza, diciendo sí a Cristo, vosotros decís que sí a vuestro ideal más noble. Rezo para que Él reine en vuestros corazones y en la humanidad del nuevo siglo y milenio. No tengáis miedo de confiar en Él. Él os guiará, os dará la fuerza para seguirlo cada día y en cada situación. Hoy su vida ha cambiado totalmente, aunque él mismo dice que sigo siendo un pobrecillo como antes. La diferencia es que ahora reconozco la presencia del Señor en mis jornadas y reconozco también mi pecado. Me siento como el hijo pródigo al que el Padre acoge con una fiesta. Mientras que la comunidad en la que me he metido es una ayuda porque veo en mis hermanos al Señor presente que me convierte continuamente. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. Madre Angélica vivió un dolor de cruz en sus últimos días de vida, revela el sacerdote. Polonia. Los obispos polacos piden aborto cero. Irak. Cristianos de Irak temen la extinción, alerta al sacerdote. Estados Unidos. Profesor despedido de Universidad Católica por apoyar la defensa del matrimonio tradicional. Pasaremos después a las noticias nacionales. El obispo de Cádiz y Ceuta acoge en la iglesia a 2 conversos del protestantismo. Monseñor Carlos Osoro en funeral por cristianos perseguidos. El cardenal Cañizares denuncia la crueldad humana que asesina a niños con síndrome de Down. La misericordia es un amor paciente que no se cansa de esperar, dice obispo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cardenal Sara, el hombre está hecho para la mujer, el matrimonio homosexual es egoísmo. El Papa anuncia una colecta especial en Europa para víctimas de guerra en Ucrania. Papa Francisco, ¿cómo ser un verdadero apóstol de misericordia? Terminaremos con la audiencia general de esta semana. El capellán de Eternal World Television Network, EWTN, padre Joseph Wolf, reveló que la Madre Angélica, fundadora de la cadena de televisión católica, pasó por un dolor de cruz durante sus 3 últimos días de vida. La religiosa clarisa partió a la casa del Padre el 27 de marzo de este año, domingo de Resurrección. Durante el primer sermón de los funerales de la Madre Angélica el 29 de marzo, el padre Joseph Wolf recordó que la Madre Angélica había solicitado a las religiosas de su congregación que hicieran lo que tuvieran que hacer para mantenerla viva, sin importar cuánto sufrimiento afrontara, pues cada día era un acto más de sufrimiento para Dios. El sacerdote destacó que muchos de nosotros no pensaríamos de esa forma, pues nosotros pensaríamos: sácame de aquí. Lo que no se toma en cuenta aquí es el amor de Dios. Este es el poder más grande sobre la tierra, el amor de Dios que nos llega en Jesucristo nuestro Señor, dijo. Y esto fue algo que la madre entendió. Ella quiso corresponderle con amor. Toda la vida de la Madre Angélica realmente estuvo marcada con el sufrimiento, indicó el sacerdote. No pensamos en ella como alguien que estaba abatida en su sufrimiento, sino que nos dio valor en nuestros propios sufrimientos. Después de dar las 3 en punto del Viernes Santo, ella estaba más calmada, estaba más tranquila. El Sábado Santo, dijo, también la visité. Tenía este deseo de agradecerle. Nos hemos beneficiado con su testimonio, su enseñanza. Así que le di un beso en la frente. En un cierto punto, ese día ella abrió mucho los ojos y me coloqué en una posición para mirarla a los ojos. Le dije: Madre, quiero agradecerle por el testimonio de su fe. Quiero agradecerle por enseñarnos cómo amar más a Jesús. Porque ese era realmente el corazón de su mensaje, que Jesús te ama. Él nos llamó a ser grandes santos, no perder la oportunidad de compartir este amor. Así que le agradecí por enseñarnos a todos a amarlo más, afirmó el sacerdote.
Los obispos polacos han leído en todas las parroquias un comunicado redactado por la Conferencia Episcopal de Polonia en que han instado a proteger la vida humana desde el momento de la concepción sin excepción alguna. El Parlamento polaco está debatiendo limitar los casos en que se pueda abortar legalmente. Los obispos han advertido, según informa Gaudium Press, que la protección de la vida por nacer no puede reducirse a su actual compromiso expresado en la ley del 7 de enero de 1993, que en 3 casos permite el aborto. Asimismo, han asegurado que la vida de cada persona está protegida por el 5º mandamiento del Decálogo, no matarás, y que por lo tanto la posición de los católicos en este sentido es claro e inmutable. Los prelados han recordado la celebración del año jubilar por los 1050 años del bautismo de Polonia y han solicitado a todos los hombres de buena voluntad, a creyentes y no creyentes, para tomar medidas destinadas a la protección jurídica plena de los no nacidos. La solicitud de los obispos se realiza en un momento en el que se debate en el Parlamento una ley que establece límites más estrictos en la materia del aborto y un aumento de las penas a quienes realicen este procedimiento de manera ilegal. En este sentido, los obispos han animado a los católicos a orar por la plena protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, tanto en nuestro país como fuera de sus fronteras. En Pascua, los cristianos iraquíes se reunieron en Bagdad, pero las celebraciones tuvieron que moderarse por temor a que el Estado Islámico acabe con su reducida comunidad. Estamos en peligro de extinción. Esta es una palabra dura, pero todos los días estamos siendo mermados. Nuestra gente está viajando, migrando, dijo a la agencia Reuters el padre Muyesir al-Mulkalisi, un sacerdote caldeo de la iglesia de San Jorge, ubicada al este de Bagdad. La cuestión es, ¿qué viene después de la liberación de Mosul?, dijo el padre Mulkalisi, en referencia a la ciudad tomada por el ISIS en 2014, y sugirió que el gobierno de Bagdad necesita hacer más para proteger a los cristianos en las zonas bajo su control. Pensar solo en la liberación de Mosul no proporciona alivio a los cristianos, resaltó. Por su parte, el obispo auxiliar de Bagdad, Monseñor Basilio Yaldo, alentó a los cristianos a no tomar venganza sino a perdonar, porque el mensaje de misericordia de Jesús nunca había sido más relevante de lo que hoy es en Irak. Desde que éramos jóvenes fuimos criados con la idea del amor y la tolerancia, dijo después de la misa una joven voluntaria, Ren Paulisada. No voy a buscar venganza. ¿Qué ganaría vengándome?, preguntó la joven, que ha perdido a varios de sus familiares por los crímenes del Estado Islámico. A mediados del 2014, los cristianos de Mosul fueron forzados a huir cuando el ISIS tomó la ciudad y comenzó a destruir los lugares religiosos de siglos de antigüedad. De este modo, los miembros de la minoría cristiana tuvieron que trasladarse a la capital, Bagdad, y otras ciudades principales, mientras que otros se han unido a los grupos que huyen a Europa. Irak fue tradicionalmente el hogar de diferentes iglesias de rito oriental, católico y ortodoxo. Los cristianos se han reducido a unos cientos de miles de un total de 1,5 millones que había antes de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. La Universidad de Marquette ha despedido al profesor John McAdams por dar su apoyo a un estudiante que intentó defender el matrimonio entre un hombre y una mujer. El estudiante fue acallado por una profesora ayudante, que consideró que esa defensa era homófoba y semejante al racismo. En otoño de 2014, la profesora ayudante Cheryl Abate, mientras impartía una clase de filosofía en la Universidad Católica Jesuita de Marquette, señaló que iban a tomar como premisa sin necesidad de discusión el derecho al matrimonio del mismo sexo y a los demás derechos LGTB, porque todo el mundo está de acuerdo con esto, así que no hace falta discutirlo. Un estudiante, sin embargo, señaló que él no estaba de acuerdo y que de ningún modo podía darse algo así, por supuesto. Asimismo, indicó que si la profesora imponía de ese modo su visión personal del asunto en la clase, estaba sentando un precedente totalmente inadecuado. El estudiante ofreció algunos argumentos en contra del matrimonio del mismo sexo. Como respuesta, la profesora Abad señaló que algunos de sus compañeros podrían ser homosexuales y que cuestionar el matrimonio del mismo sexo sería ofensivo para ellos. Finalmente, la profesora le dijo al estudiante que estaba grabando la conversación a escondidas, que su defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer era un tema prohibido en su clase de ética, y comparó las ideas del estudiante con el racismo. Acto seguido, pidió al estudiante que dejara definitivamente su clase. El estudiante aceptó la invitación de la profesora y dejó la clase, resignándose a tomar otro curso de filosofía en su lugar, pero otro profesor de la universidad, John McAdams, aireó el incidente en su popular blog y acusó a la profesora ayudante de usar una táctica que ahora es típica entre los progresistas. Las opiniones con las que no están de acuerdo no simplemente son erróneas y no merecen de debate, sino que se consideran ofensivas y tienen que ser censuradas. Tras la publicación del post, McAdams fue sometido a un expediente disciplinario. Esta semana se anunció que un comité universitario pluralista había recomendado al rector de la universidad la suspensión de sueldo de McAdams del 1 de abril a otoño de 2016
y la suspensión de empleo hasta que admitiera ser culpable y se disculpara en un plazo de 2 semanas. El profesor McAdams ha señalado que no está dispuesto a realizar esa admisión de culpabilidad y que denunciará a la universidad ante los tribunales. Jane Fisher y Tom Kiddes, británicos residentes en Guadiaro, fueron acogidos por la Iglesia Católica en una ceremonia presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, en el Santuario de la Divina Misericordia en Pueblo Nuevo. Otros 3 protestantes podrían seguir en breve sus pasos. De cómo acompañar a una amiga a misa a convertirse al catolicismo. Esa es la historia de Jane Fisher, una señora de mediana edad, de origen británico, residente en la localidad campo-gibraltareña de Guadiaro, que ha pasado de metodista a católica por hacerle un favor a una amiga. Hace más de un año, Jane Fisher recibió la llamada de una amiga, residente en Estepona y sin carnet de conducir, que quería ir a la misa de los domingos en la vecina localidad de Guadiaro. En un principio, Fisher se encargaría de llevarla y mientras se celebraba la Eucaristía, ella aprovecharía para hacer compras y pasear por la zona. Finalmente, la metodista británica decidió un día acompañar a su amiga durante la celebración eucarística, algo que se convertiría en habitual y que la ha llevado a la conversión al catolicismo. Por otro lado, Tom Kiddes, británico anglicano de 20 años, también residente en Guadiaro, ha decidido dar este paso siguiendo el ejemplo de su padre, converso al catolicismo hace 10 años. Para llegar a este día, ambos han seguido el itinerario del catecumenado de adultos, acompañados por el sacerdote François-Joseph Saint-Marie, que ejerce su labor pastoral en el Santuario de la Divina Misericordia, Pueblo Nuevo, catequistas y amigos, quienes les han ayudado a seguir este camino de un año de preparación. Así, el pasado sábado 2 de abril, el obispo diocesano Monseñor Rafael Zornoza acogía a estos 2 nuevos católicos que no serán los últimos, ya que en estos momentos hay otros 3 cristianos protestantes preparándose para seguir los mismos pasos. Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha asegurado que las religiones jamás deben convertirse en vínculo de odio, sino de paz. Durante la misa funeral por las víctimas de los atentados yihadistas de Yemen y Pakistán, que ha tenido lugar en la Catedral de la Almudena, la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada ha participado en la organización de la Eucaristía. Ante una catedral llena de fieles, entre las que se encontraba un grupo de misioneras de la caridad, el arzobispo de Madrid ha pedido por nuestros hermanos que recientemente fallecieron en Pakistán, celebrando la Pascua, por nuestras hermanas de Yemen y por esos 10.000 cristianos que fallecen cada año por la violencia y a causa de la fe en Jesucristo, ha manifestado Monseñor Carlos Osoro. De esta manera se han tenido presentes a casi un centenar de víctimas asesinadas en ambos países y a sus familiares, así como el resto de personas heridas. En el caso de Yemen, un ataque terrorista contra el convento de las misioneras de la caridad en Adén, el pasado 4 de marzo, tuvo como balance 16 asesinados, entre ellos 4 religiosas de la congregación. Las víctimas de Lahore en Pakistán han sido un total de 72, entre ellas 29 niños que sufrieron un ataque suicida con bomba en el parque Yisbat Iqbal, mientras los cristianos celebraban el Domingo de Resurrección el pasado 27 de marzo. Según el arzobispo de Madrid, la venganza no es la solución, ya que genera siempre más violencia. Jesucristo nos ha encargado vencer siempre con el amor. Él venció con un amor capaz de llegar hasta la muerte. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha lamentado la eliminación mediante el aborto de niños con síndrome de Down, que son asesinados antes de nacer, en lo que ha definido como una muestra de la crueldad y cota de maldad a la que es capaz de llegar la humanidad. Durante su intervención en la presentación de la Fundación Jérôme Lejeune, médico francés que descubrió la causa genética del síndrome de Down y hoy en proceso de beatificación, el purpurado advirtió cómo desgraciadamente hoy están siendo eliminados antes de nacer. Nacen muy pocos niños con el síndrome de Down. ¿Qué pasa? Lo digo duramente, son asesinados antes de nacer. El titular de la Archidiócesis de Valencia añadió que una sociedad que elimina a estos inocentes está poniendo de manifiesto la crueldad y la cota de maldad a la que es capaz de llegar la humanidad si sigue por los derroteros de la cultura de la muerte que nos domina, y de cómo es también capaz de privarse de este don inmenso que son las personas con síndrome de Down. La presentación de la Fundación, que está dedicada a la investigación y al cuidado de las personas con síndrome de Down, constituyó el primer acto de la Semana por la Vida en Valencia, organizada por la plataforma Valencia Sí a la Vida. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, explica que la fiesta de la Divina Misericordia es especialmente necesaria para un mundo afligido por tantas tensiones, guerras, persecuciones y venganzas. Una muestra de que el amor de Jesús es paciente y no se cansa de esperar. Según explica Monseñor Fernández en su carta pastoral semanal,
Este año de la misericordia podemos esperar que Jesús tenga gestos de cercanía con cada uno de nosotros y también con aquellos que se resistieron a creer. Tomando el Evangelio en el que Jesucristo se aparece a Tomás para mostrarle sus llagas y el costado traspasado, el obispo recuerda que el Señor no le echa nada en cara a Tomás, simplemente se muestra de nuevo, una y otra vez, incansablemente. Ese resultado es fruto de la misericordia de un amor más fuerte que todas las razones humanas, de un amor más fuerte que todas las resistencias. La misericordia de Dios es un amor paciente que no se cansa de esperar, asegura Monseñor Fernández. Esa incredulidad de Tomás es un argumento para nuestra fe, pues ha provocado una condescendencia de Jesús que tanto agradecemos. Jesús, en su inagotable misericordia, está dispuesto a mostrarnos una y otra vez sus llagas gloriosas para que veamos que es Él, no otro, y que está vivo después de haber pasado por la muerte, explica el prelado. El obispo recuerda que fue San Juan Pablo II quien instituyó la fiesta de la Divina Misericordia en el año 2000, a partir de las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska. En una reciente entrevista en el Observatore, el cardenal Sarah habló de la homosexualidad y de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en numerosos países de Europa y Norteamérica. África luchará de modo enérgico para no aceptar esta desviación, porque es contra natura, afirma con rotundidad el purpurado, y añade que ningún pagano de África puede pensar y creer verdaderamente lo que vemos aquí en Occidente. El prefecto vaticano incide en la entrevista en que el hombre está hecho para la mujer está hecha para el hombre, por lo que asegura que el hombre no es nada sin la mujer y viceversa. Pero además va más allá al afirmar que ambos son nada sin un tercer elemento que es el fruto que nace de su amor, una nueva vida, un niño. A su juicio, el llamado matrimonio homosexual, entre comillas, es puro egoísmo. No hay ningún fruto. Un amor que no hace nacer nada puede destruir la verdadera felicidad, la verdadera complementariedad. Y añade: un hombre no puede completar a otro hombre. Como se puede probar, nunca tendrá éxito. Es la naturaleza. Hasta los pájaros lo saben. Por otro lado, el cardenal Sarah habla de la coherencia que deben tener los cristianos en todos los ámbitos de su vida. El problema que el prelado observa en el mundo de hoy es ser cristianos realmente verdaderos en la actualidad, en la economía, en la política, en el arte, en la cultura, en la vida familiar. Por todo ello, el prefecto observa que el ser cristiano debe reflejarse necesariamente en la vida práctica, y cada uno de nosotros está inmerso en la sociedad. Una vez finalizada la misa por el jubileo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco presidió el rezo del Regina Coeli y anunció que el próximo domingo 24 de abril se realizará una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa, como ayuda a víctimas de la guerra en Ucrania. El anuncio lo realizó al hablar de la situación que desde hace tiempo se vive en aquel país a causa del conflicto con Rusia, y al señalar en concreto que su pensamiento en este día estaba con todos los pueblos que tienen más sed de reconciliación y de paz. Pienso en particular en el drama de los que sufren las consecuencias de la violencia en Ucrania, de cuantos permanecen en las tierras golpeadas por las hostilidades que han causado ya varios miles de muertos y de cuantos más de 1 millón han sido empujados a dejarlas por la grave situación que perdura. Francisco pidió especialmente por los ancianos y niños. Además de acompañarles con mi constante pensamiento y con mi oración, he decidido promover una ayuda humanitaria en su favor. A tal propósito, tendrá lugar una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa el próximo domingo 24 de abril. Invito a los fieles a unirse a esta iniciativa del Papa con una generosa contribución, añadió. Ser apóstoles de misericordia significa tocar y acariciar las llagas de Jesús, presentes también hoy en el cuerpo y en el alma de muchos hermanos y hermanas suyos, dijo el Papa Francisco en la homilía que pronunció el pasado miércoles. Miles de personas se reunieron en la Plaza de San Pedro para participar en la misa del jubileo de las personas que se adhieren a la espiritualidad de la Divina Misericordia, que presidió el Papa Francisco. El Papa indicó que todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio, portadores de la buena noticia a todo hombre y mujer de hoy. El camino que el Señor resucitado nos indica es de una sola vía, va en una única dirección: salir de nosotros mismos para dar testimonio de la fuerza sanadora del amor que nos ha conquistado. Por eso Dios quiere llegar a las heridas de cada uno para curarlas. Al curar estas heridas confesamos a Jesús, lo hacemos presente y vivo, permitimos a otros que toquen su misericordia y que lo reconozcan como Señor y Dios, como hizo el apóstol Tomás. Francisco explicó que una manera de anunciar esta buena noticia es realizar las obras de misericordia corporales y espirituales, que son el estilo de vida del cristiano, porque por medio de estos gestos sencillos y fuertes, a veces hasta invisibles, podemos visitar a los necesitados, llevándoles la ternura y el consuelo de Dios. Se sigue así aquello que cumplió Jesús en el día de Pascua, cuando derramó en los corazones de los discípulos temerosos la misericordia del Padre, el Espíritu Santo que perdona los pecados y da la alegría.
Durante la primera audiencia general de abril, el Papa Francisco continuó con las catequesis sobre la misericordia de Dios para invitar a los fieles a reconocerse pecadores, porque todos tenemos la posibilidad de recibir el perdón del Padre, y a la vez para llamar a no juzgar a los demás porque todos tenemos nuestras miserias. ¿Cuántas veces nosotros decimos, este es un pecador, este ha hecho esto, aquello, y juzgamos a los demás? Y tú, cada uno de nosotros debería preguntarse, si este es un pecador, ¿y yo? Todos somos pecadores, pero todos somos perdonados. Todos tenemos la posibilidad de recibir este perdón que es la misericordia de Dios, expresó el pontífice ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Francisco, que había culminado las catequesis sobre la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, inició este miércoles sus reflexiones sobre cómo Jesús la lleva a su pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento, con su culmen en el sacrificio de la cruz. Podemos contemplar todavía más claramente el gran misterio de este amor dirigiendo la mirada a Jesús crucificado. Mientras está por morir inocente por nosotros pecadores, Él suplica al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, indicó el Papa, y aseguró que en la cruz Cristo presenta nuestros pecados a la misericordia de Dios, y con ella todos nuestros pecados son borrados. Nada ni nadie queda excluido de esta oración sacrificial de Jesús. El sacramento de la reconciliación hace actual para cada uno la fuerza del perdón que brota de la cruz y renueva en nuestra vida la gracia de la misericordia que Jesús nos ha traído. No debemos temer nuestras miserias, no debemos temer a nuestras miserias. Cada uno de nosotros tiene las suyas. La potencia del amor del crucificado no conoce obstáculos y no se acaba jamás. Y esta misericordia borra nuestras miserias, afirmó. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, después de reflexionar sobre la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, iniciamos a meditar ahora cómo el Señor la ha llevado a su plenitud. Todo el Evangelio es una muestra de ese amor puro y gratuito y absoluto que llega al culmen con el sacrificio de la cruz. Jesús comienza su misión poniéndose en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan, mostrándonos así su compasión, su solidaridad con la condición humana. En la sinagoga de Nazaret afirma que todo lo que hará será cumplir este programa inicial, llevando consolación, salud y perdón a quien acudía a él. En el Jordán, ninguno pudo entender este gesto, solo el Padre que declara: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, ratificando con la unción del Espíritu el camino que el Señor ha tomado. En la cruz contemplamos este gran misterio de amor. En ella, el inocente muere por los culpables y desde ella suplica al Padre el perdón para todos sin excluir a nadie. Por eso no debemos temer reconocernos pecadores, pues ha llevado nuestro pecado sobre su cruz y cuando nos confesamos arrepentidos tenemos siempre la certeza de su perdón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, que actualiza la fuerza del perdón que nace de la cruz y renueva en nosotros la gracia de la misericordia divina, haciéndonos capaces de amar y perdonar como el Señor nos amó y nos perdonó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también puedan ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Moro y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.